Espero que todos los que nos acompañan el día de hoy se encuentren bien. De parte de la ECO, queremos agradecerle especialmente al profe Robles y a Marco por el arduo esfuerzo que hizo publicando este paper en la UNAM. Y también agradecerle a la Escuela de Economía que siempre nos apoya cuando nosotros tenemos una idea de un conversatorio, un coloquio o algo que queramos hacer. Y bueno, para no durar mucho, procedo a presentar a Marco. Marco es un estudiante de la Escuela de Economía. Marco cursa ya el tercer año. Supongo muchos lo conocen porque han sido compañeros de él o ha sido el asistente de ustedes en cursos. Y la otra persona que nos acompaña y que nos va a hacer una pequeña introducción sería el profesor Robles, que es el que actualmente imparte las cátedras de Microeconomía 1 y Microeconomía 2. Entonces, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, bueno, saludarlos a ustedes y agradecerles la presencia. Y yo quiero felicitar a la ECO por este esfuerzo de dar a conocer el trabajo de uno de nuestros estudiantes, Marco eh, Monge, quien ha publicado, como ustedes saben, este artículo en la revista de la UNAM. Antes de hablar un poco sobre el contenido del artículo, y Marco pues se va a referir mucho más extenso a eso. Yo quiero primero hablar un poco sobre lo interesante que resulta para nosotros como profesores, interesante y satisfactorio, el que se den este tipo de esfuerzos de publicación. Yo les digo que tengo, como ustedes saben, cerca de 30 años de experiencia de dar clases en la Universidad de Costa Rica, pero el desarrollo que yo he visto en escuela en los últimos 7, 8 años, tal vez 5 a 8 años, digamos, ha sido un aceleramiento de la capacidad de nuestros estudiantes, mucho más de lo que se había logrado en los 22 años previos o 25 años previos. Y eso es una gran satisfacción. Si uno empieza a hacer un listado de los lugares en donde nuestros estudiantes han ido a sacar posgrados, es una cosa formidable. Recién este año recibimos una noticia de que otro de nuestros estudiantes va para el doctorado en Berkeley, una de las universidades que están catalogadas como número 1 en el ranking mundial y financiados por la Universidad de Berkeley, la Universidad de California, Berkeley. Eso no es sencillo. Tenemos estudiantes que se han graduado de UCLA, el caso de Diana Van Patten, también de Berkeley, el caso de Pablo, de José Pablo Vázquez y Mauricio Ulate, otros que han salido de otras universidades también altamente ranqueadas en los Estados Unidos, y podemos contarlos por decenas, los estudiantes nuestros que en los últimos, digamos, 5 años, 7, 8 años han ido a sacar posgrados afuera. Y para ser exitoso en las aplicaciones, para ustedes que están pensando en aplicar a futuro, para ser exitosos en las aplicaciones para estas universidades, como yo les he venido diciendo en algunos de mis cursos, hace falta talento y esfuerzo. Marco es el vivo ejemplo de eso, es una combinación de talento y esfuerzo extraordinario para poder diferenciarse sobre literalmente miles de aplicantes a estas universidades. Solo imagínense ustedes cuántos estudiantes de Asia pueden aplicar a Berkeley todos los años. Y como un costarricense, un país de muy pocos habitantes y que estudia economía muchísimo menos, logra meterse en la primera universidad del mundo en economía. Y no es uno, ya son 3 estudiantes nuestros que en el último quinquenio pues ya han estudiado en Berkeley, como les vengo mencionando. Pero igual tenemos casos en otras universidades igualmente importantes. Entonces, es muy importante hacer esto y es muy importante también darse cuenta que no es algo sencillo. O sea, normalmente a los académicos se les exige publicaciones después de que terminan su doctorado. Lo que ha hecho Marco es anteceder, digamos, lo que va a ser una producción muy fructífera a futuro. O sea, no es sencillo como estudiante lograr posicionar un artículo de contenido, desarrollo teórico, como lo hizo Marco, en una revista de reconocimiento internacional. Por eso es que me llena de mucha satisfacción y realmente me llena de orgullo el, por lo menos, haber contribuido una pequeña parte en la formación
de Marco y de ustedes como estudiantes. Quizá para algunos de ustedes son estudiantes de primero o segundo año, algunos de estos temas van a sentir que no los van a comprender. Cualquier estudiante que ya haya llevado micro 2 va a tener la capacidad de entender lo que Marco quiere explicarnos, porque es una combinación entre lo que vemos en micro 2 y lo que se ve en macro 1 y 2. Y es una comprobación de un teorema. Marco lo que hace es que él trata de explicar que la ecuación de Cambridge es esa que ustedes conocen de macroeconomía, en donde los precios están directamente o crecen directamente proporcional, digamos, al crecimiento de la oferta de dinero. Si mantenemos la demanda de dinero constante y el nivel de producción constante. Entonces, realmente la inflación es un producto de la creación de dinero, o sea, es un fenómeno estrictamente monetario. De eso Marco les va a hablar un poco más adelante, y asociado con ese tema de la ecuación de Cambridge, pues se aclaran muchas confusiones en relación, por ejemplo, a qué es lo que afecta a la inflación. Hoy, en nuestros días, estamos viendo, por ejemplo, cómo crece el precio del petróleo, y vemos en los diarios gente que dice esto va a generar una escalada inflacionaria, y es una ignorancia sobre lo que implica la ecuación de Cambridge. ¿De acuerdo? Porque el incremento en los precios del petróleo generaría inflación solo si se materializan en incrementos igualmente proporcionales en la cantidad de dinero. Hay formas de que esto suceda, pero el Banco Central pues, va a perseguir una meta específica para evitar que esto genere inflación. Y Marco lo que determina en su estudio es justamente comprobar que la ecuación de Cambridge se basa en una función de utilidad tipo Cobb-Douglas, en donde utiliza, digamos, el instrumental que desarrollamos en Microeconomía 2 para hacer una ecuación o manejar una ecuación Cobb-Douglas de tipo general y llegar a representar justamente que la utilidad marginal del dinero es decreciente. Bueno, con esto los dejo con Marco, quien es la estrella el día de hoy, ¿verdad? Y no quiero quitarles más tiempos a Marco para que nos haga su presentación. Muchas gracias. Hola Giseli, ¿cómo estás? Gracias, profesor. Voy a compartirles pantalla y, ok, bueno, eh, primero, bueno, buenas tardes. Yo soy Marco Monge, estudiante de Economía de la universidad. Como ya escucharon, bueno, quiero agradecer a la Escuela de Economía y a la Asociación de Estudiantes por brindarme este espacio, a todos ustedes que nos están acompañando hoy, y bueno, también al profesor Robles por esa introducción y también porque en gran medida lo que aquí se plasma jamás lo hubiera aprendido sin haber sido primero estudiante y después asistente de él. Entonces, bueno, les vengo a exponer sobre este trabajo que hice, un tema sobre la utilidad marginal del dinero. Primero quería hacer como un pequeño bosquejo, digamos, de qué es lo que nos trae hasta el día de hoy. En gran medida porque hay un trabajo sumamente formidable de Rubli que se llama ¿Qué no sabemos de las teorías cuantitativas que no supiéramos hace al menos 400 años? Es así de largo el nombre. Pero la cuestión es que sin darme cuenta, mi trabajo pretendía responder a eso, a responder a muchísimas interrogantes que quedaron irresolutas conforme fue avanzando la economía y algunas de las bases teóricas primerizas fueron dejándose de lado. Bueno, algunos detalles interesantes sobre el cuantitativismo. Tal vez tres detalles interesantes es que la teoría cuantitativa es muchísimo más vieja de lo que pensamos. Incluso 30 años antes de Bodino, Martín de Espilicueta en la Escolástica Tardía, en medio del contexto de la Escuela de Salamanca, una pieza fundamental de la historia de la crematística que hasta hace poco es que se le está dando el lugar que merece. Pero Martín de Espilicueta fue el primero en dar un fundamento teórico al hecho de que si el dinero es una mercancía, su precio debería determinarse como el de cualquier otra, es decir, por medio de la escasez relativa y las preferencias de los individuos sobre esa mercancía. Otro detalle interesante es que hay raíces latinoamericanas en el cuantitativismo. Particularmente
se rescatan algunas cartas dirigidas a la corona en tiempos coloniales, en los cuales la iglesia y los administradores hablan de cómo en Potosí el nivel general de precios era 4 veces el de Lima, y eso se debe en gran medida a la explotación tan gigantesca de plata que se daba en Potosí. Y luego, que ni siquiera la ecuación cuantitativa, el tercer dato que me gustaría verles es que incluso la ecuación cuantitativa, la ecuación de intercambios, tiene un origen muy distinto al que pensamos. Usualmente, y por supuesto, porque es quien la lleva a sus últimas consecuencias, es a Irving Fisher a quien se le da el protagonismo en esta historia. Sin embargo, la realidad es que incluso desde 1638 se tiene registro de una ecuación de intercambios con John Briscoe. Hay que ser un poco imaginativo para llamar a eso ecuación de intercambios, porque básicamente es una tautología, es nada más que el dinero envuelto en una transacción es igual al precio que se paga por el bien adquirido, multiplicado por la cantidad de ese bien que fue comprada. Sin embargo, como a fin de cuentas el concepto de velocidad del dinero es la cantidad de veces que el dinero cambia de manos a lo largo de un periodo que se toma en consideración, como en una transacción solamente cambia de manos una vez, entonces usualmente, a pesar de que sea con ese fin tan puramente contable, se considera John Briscoe como el primer rastro que tenemos de la ecuación cuantitativa. Y tal vez todavía más interesante sea el hecho de que incluso en el primer tomo, El Capital de Marx, podemos encontrar a la ecuación cuantitativa. Si a la de Briscoe le faltaba la velocidad del dinero, a la de Marx le falta el nivel de renta real. Pero el detalle todavía más interesante de esa ecuación cuantitativa es que la variable determinada es la cantidad de dinero. En concreto, lo que aparece en el libro es M es igual a P entre V. Eh, ¿Por qué? Y esto va a sonar contradictorio, pero es toda una similitud gigantescas entre la teoría monetaria mediana y la marxiana. Porque Marx, en su contexto decimonónico de patrón oro o patrón bimetálico, así es como transaba el mundo en su mayoría, no le resultaba contradictorio trasladar la teoría del valor trabajo que había desarrollado a, a un sistema donde el dinero no era papel, o incluso solo existía en la confianza que los individuos depositaban en sus, en sus fondos a la vista. Sino que Marx dice, la cantidad de dinero la provee el mercado, la provee de modo tal que, que es mediante el cociente entre la cantidad de dinero que se va a requerir, representada por el nivel general de precios, y la cantidad de veces que ese dinero va a pasar de manos, determinada por la velocidad del dinero, que el mercado provee, a fin de cuentas, la cantidad de dinero que va a ser empleada en una nación. Y en eso, como les digo, hay una gran coincidencia en los postulados de Smith, que nos dice que no hay tal cosa como una cantidad óptima de dinero, sino que, a fin de cuentas, el dinero viaja a las regiones de mayor velocidad de transacciones y mayor desarrollo, y a fin de cuentas así es como permanecen inalteradas las razones de cambio mientras se transforman únicamente los precios nominales. Entonces, esos son tres detalles interesantes al rescatar, que la teoría cuantitativa es incluso más vieja de lo que pensamos, que tiene raíces latinoamericanas y que la podemos encontrar en los lugares que menos creeríamos. Pero bueno, como muchas veces se suele decir para contar la historia incluso de géneros musicales, muchas veces no es el que le hizo primero, sino el que la supo popularizar. Y por eso es que aquí están los principales protagonistas de esta historia que quisiera contar hoy o darle seguimiento hoy. Jean Bodin o Bodino descubrió la relación empírica entre nivel general de precios y cantidad de dinero, porque debido a la época colonial, el dinero proveniente del Nuevo Mundo incrementó en 3 veces la cantidad de oro y plata que había en la Europa del siglo XVI. Incrementó a su vez en 4 veces el nivel general de precios del viejo continente. Luego tenemos que saltar, quizás inapropiadamente, porque Hume se basó en el concepto lockeano de velocidad del dinero,
pero saltamos a este debate, entre comillas, porque no teorizaron en la misma época, entre Hume y David Ricardo. A Hume, junto con Henry Thornton, se le atribuye una visión de que en el corto plazo los movimientos en la cantidad de dinero pueden llegar a generar alteraciones en la oferta, en la cantidad ofrecida, disculpe. Sin embargo, también es común decir que Thornton y Hume fueron los primeros en postular la ecuación de Phillips. Y eso no es del todo apropiado, sino que más bien Hume se adelantó a la explicación de Phelps y Friedman de por qué la curva de Phillips no es una relación que se sostenga en el largo plazo. En concreto, Hume consideraba que si bien había alteraciones en el corto plazo que beneficiaban producto de la cantidad de dinero aumentada, lo cierto es que solo podían generarse beneficios entre la emisión del dinero y el ajuste de los precios, es decir, conforme los agentes no percibían a cabalidad que la demanda superior que recibían sus negocios era en última instancia determinada por un impulso artificial a la demanda. Y al otro lado tenemos a David Ricardo, a quien se le suele tachar como el defensor de la lógica del ajuste perfecto y el ajuste inmediato y también de la dicotomía clásica. Eh, y sin embargo, también podría llegar a ser un poco injusto tacharlo de este modo porque incluso en la correspondencia tan famosa que mantenía con Malthus, él llegó a comentar en sobradas ocasiones que a él lo que le interesaban eran los fenómenos estables de tendencia, en lugar de los que se mantenían en la inmediatez. Entonces, tal vez considerarlo como un defensor de una lógica de ajuste inmediato y mucho más al hecho de que según documenta Frisk, en realidad los clásicos, más que desarrollar un concepto específico de la neutralidad de dinero, fueron las interpretaciones posteriores las que le adjudicaron ese nombre. Luego, acá, casi para acabar, permítanme hacer un solipsismo para pasar a Fisher. Fisher, bueno, como les había dicho, llevó a la ecuación cuantitativa hasta sus últimas consecuencias. La ecuación cuantitativa ya la conocemos, MU igual PY, donde M es la cantidad de dinero, U es la velocidad del dinero, P es el nivel general de precios y Y es el nivel de renta real de la economía. No, por lo general, hablar de nivel general de precios es en cierto sentido polémico y es por lo general por lo que más se le acusa a Fisher. Y por eso, por lo general, es mejor ver a ese PY como resultado de un producto vectorial, más que un nivel de precios agregado, pero sin embargo, la misma lógica que hizo a Fisher diseñar el nivel general de precios es la que hace que no se sostengan muchas de las críticas que le lanzan, porque a fin de cuentas, al ser P un promedio, Fisher admite que en el corto plazo hay precios nominales que incrementan por encima y otros por debajo de ese promedio necesariamente. Sin embargo, la lógica, el mecanismo del que se acusa a Ricardo sigue vigente en el cuantitativismo de Fisher. Eh, Básicamente eso se puede ver si a la ecuación de Fisher se le toman logaritmos naturales a ambos lados, nos queda el logaritmo natural de un producto a ambos lados, lo podemos separar como sumas de logaritmos naturales y si a ambos lados derivamos con respecto al tiempo, nos quedan tasas de crecimiento por la propiedad tan particular que tienen las derivadas de los logaritmos naturales. Como Fisher considera que la velocidad del dinero era constante, luego la lógica del cuantitativismo consideró que era una variable estable, luego tal vez podemos discutir eso. Y en última instancia, como la oferta a largo plazo también está vigente, la cuestión es que cambios en la oferta monetaria degeneraban en cambios alícuotos y en la misma dirección en el nivel general de precios. Y ese en gran medida es el supuesto clásico que este trabajo que les presento hoy pretende superar. A fin de cuentas, la ecuación cuantitativa, como ya muchos de ustedes sabrán, se puede tomar también como una interpretación de la demanda agregada clásica, que a fin de cuentas era función casi que exclusivamente del nivel de saldos monetarios reales,
Y el supuesto clásico era que los individuos se deshacen de sus excesos de liquidez exclusivamente en el mercado de bienes. Entonces eso hace que, da una oferta fija, la demanda agregada y en consecuencia el nivel general de precios se incrementan tanto como lo hace la oferta monetaria. Y bueno, acá quisiera regresar porque creo que el aporte de la Escuela de Cambridge se comprende mucho mejor si hablamos de John Stuart Mill. John Stuart Mill sencillamente fue un adelantado a su época, tal vez es lo más elegante que tenga la escuela clásica en términos de teoría monetaria. Eh, bueno, le debemos el análisis de la desigualdad que genera la inflación que sigue vigente hasta hoy por medio de reajustes en el mercado de fondos prestables, por medio de prestamistas y prestatarios, también en el reajuste de riqueza producto del impuesto inflacionario. También le vemos el análisis de que hay variaciones en la oferta monetaria que son distorsionantes y otras que no lo son, es decir, se adelantó 150 años al concepto de superneutralidad monetaria y la razón por la que está acá es que se lo registra como el primero en describir explícitamente que la inflación, es decir, el precio del dinero tiene que ser el resultado de un ajuste de oferta y demanda por dinero. Y bueno, esa es básicamente la idea que nos lleva hasta hoy. Al resultar demasiado mecánica, la idea del cuantitativismo de Fisher es que Pigou, Marshall y Keynes en menor medida, aunque después se volvió un apóstata, digamos, eh, renuncia a esta teoría para desarrollar una teoría de la demanda por dinero a partir de la tasa de interés, mientras que Pigou y Marshall, como mucho, llegan a sugerirlo, pero no a formalizarlo, e incluso llegan a considerar que si tiene impacto la tasa de interés en la demanda por dinero, no tiene impacto solo dentro de una lógica de una eh, de una noción de nivel general de precios amplia y bueno, en gran medida para que se mantenga la homogeneidad de grado cero con respecto al nivel general de precios y el ingreso nominal, es que debería en gran medida seguirse los postulados de la escuela de Cambridge. Eh, pero sí, la cuestión es que Pigou y Marshall ven una noción sumamente mecánica de la inflación en la ecuación de Fisher. Entonces, bueno, aunque sea un paso muy sencillo, dividen la ecuación de Fisher ambos lados por V. Y luego nos queda que la oferta monetaria es igual a PY entre V y por la notación de Pigou que se sigue empleando hasta hoy, se define a 1 entre V como el coeficiente de Cambridge. Y en gran medida eso nos dice algo que es sencillamente apodíctico, que a fin de cuentas toda demanda no es más que una porción de nuestros ingresos disponibles. Y eso es precisamente lo que consiguen. Aunque en términos aritméticos lo único que hagan es pasar un término de lado, solo con eso ya forman una lógica de entender el cuantitativismo en términos de oferta de dinero y demanda por dinero. Y bueno, a eso es a lo que vamos a abocar este teorema que presentamos. Las razones para presentarlo. L- la verdad es que si bien hay aproximaciones desde el paradigma siderauskiano que se acercan al fenómeno de la inflación, al fenómeno monetario, incluyendo al dinero en la función de utilidad, en gran medida esta tendencia la podemos tachar de moderna. Y en ese sentido, loablemente, eh, ahondan en procesos estocásticos e intertemporales. Y eso es excelente y se entiende en el hecho de lo mucho que ha avanzado la ciencia económica hasta el día de hoy, pero la realidad es que muchas cuestiones de los primeros debates quedaron irresolutas. Una de esas es el precio del dinero y la interpretación microeconómica del cuantitativismo, una interpretación microeconómica más sólida. Entonces, el teorema que postulamos es el siguiente. Primero vamos a definir una función de utilidad U. Vamos a asumir que el individuo tiene preferencias
tales que pueden ser representadas por medio de una función de utilidad que depende de un vector de mercancías n-dimensional que tiene como cada una de sus entradas a una mercancía respectiva que el individuo toma en consideración. Esa función de utilidad va a ser de tipo Cobb-Douglas, es decir, una productoria desde igual 1 hasta n de cada uno de los bienes ponderado por un exponente que es un parámetro de preferencias. Luego, para simplificarnos la notación, vamos a realizar una transformación monótona creciente a la función de utilidad para normalizar la suma de sus exponentes a 1. Lo único que hay que hacer es elevar a la función de utilidad a la 1 entre la suma de todos sus exponentes. Y con esto lo que logramos es que los exponentes de la función de utilidad no nos den solo una medida de la satisfacción que le genera al individuo esa respectiva mercancía, sino también que nos brinde las proporciones de ingreso aunadas que tienen que ser unitarias al final. Bueno, ese nuevo exponente lo vamos a definir como beta sub i, y bueno, ustedes pueden ver si suman ambos lados de lo que definimos como beta sub i para todas las i's, usan bueno, lo que se llama el teorema de Fubini para sumas discretas. Se cancelan a fin de cuentas las sumas de todos los alfa sub i y nos queda precisamente lo que buscamos. Luego, por las características particulares de la función de utilidad, podemos sacar, entre comillas, de la productoria al m-ésimo bien con su parámetro preferencial. Esto, el modo de hacerlo es nada más señalando en el contador que ahora estamos prescindiendo de ese m-ésimo bien. Y para respetar la notación del cuantitativismo, vamos a definir a ese m-ésimo bien como m mayúscula, el dinero, y vamos a definir a beta la m su parámetro de preferencias y esa porción del ingreso como k, que posteriormente vamos a ver que ese es precisamente el coeficiente de Cambridge. Y bueno, como la suma de todos los exponentes tiene que ser igual a 1, entonces la suma de todos los i's distintos de m de los exponentes va a ser igual a 1 menos el coeficiente de Cambridge. Esto nos da ahora sí las herramientas que requeríamos para hacer manejable o tratable la función. Obtenemos las utilidades marginales con respecto al dinero, que nada más derivamos nuestra función u techo. Con respecto a m, como todo lo demás es constante, solamente hay que pasar k a multiplicar y el exponente nos queda k menos 1. Luego multiplicamos y dividimos por m, y así podemos devolver podemos volver a nuestra productoria original, pero que quede ponderada por la razón entre el parámetro de preferencias y el consumo que posteriormente ejecutará el individuo en dinero. Y luego sacamos otro j-ésimo bien arbitrario y distinto del dinero de la productoria y replicamos el proceso. Como todo lo demás es constante, nada más tenemos que pasar su exponente al frente y dejar la variable elevada a la beta sub j menos 1. Y así obtenemos las expresiones en 3 y 4. Y luego imponemos la condición de optimalidad, es decir, que la tasa marginal de sustitución subjetiva sea igual a la tasa marginal de sustitución de mercado. Básicamente, esto en términos económicos es el conocido resultado de que cuando coinciden las valoraciones relativas del individuo con las valoraciones relativas del mercado, el primero no tiene incentivos para alterar su decisión de consumo. Y el modo formal de verlo es que es el resultado de las condiciones de primer orden de un problema de programación no lineal con una función que no tiene solución de esquina. Pero bueno, entonces lo que tenemos que hacer es el cociente de utilidades marginales, igualarlo al cociente de precios nominales del dinero con respecto a ese j-ésimo bien, que puede ser cualquier otro que tome en consideración el individuo. Bueno, al partir 3 y 4 se nos cancela esa productoria que tenemos y nos queda una expresión como la que tenemos en 6. Ahí aparece P sub M, ya no nos sale. Ahora va a ser
ahora lo que tenemos es 1. ¿Por qué 1? Un modo de verlo sería considerar al dinero como numerario, considerar al dinero como numerario, pero también de forma directa se puede comprobar que esta es una noción válida para el precio nominal del dinero. ¿En qué sentido? En que a fin de cuentas el precio nominal de una mercancía no es más que cuántas unidades monetarias hay que dar a cambio de ese bien. Entonces, ¿cuántas unidades monetarias hay que dar a cambio de una unidad monetaria? Y es precisamente una, válgase el uso del pleonasmo. Entonces, el precio nominal del dinero va a ser igual a 1. Ok, con esa expresión que tenemos en 6, despejamos x sub j y ya tenemos la proporción de consumo que va a mantener el individuo de cualquier bien, sea cual sea, con respecto al dinero. Y luego imponemos la condición de no saciedad en 8. Es decir, que el ingreso nominal M sea igual al valor nominal del gasto que ejecuta el individuo. Okay, un modo de verlo también es que para el individuo todas las mercancías son bienes, entonces em, siempre tiene una alternativa de consumo asequible a la cual quiere abocar sus recursos. Y eso hace que en última instancia quiera gastar todo su ingreso. El otro modo más formal de verlo es que del ponderador de Lagrange asociado a las condiciones de primer orden y de holgura complementaria del problema planteado por condiciones de Karush-Tucker, a fin de cuentas el hecho de que haya por lo menos un bien hace que el ponderador de Lagrange sea positivo y en última instancia que la valoración por el ingreso nominal sea positivo, y eso hace que cualquier otro resultado en el cual no gastemos todo el ingreso sea contradictorio y por ende no sea una solución. Ok, valor nominal del gasto. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener a la demanda por dinero sola. Y sigue siendo nominal porque es una cantidad nominal de dinero multiplicada por su precio nominal, que es 1. Y el resto no es más que el valor nominal de todas las opciones de consumo que ejerce el individuo distintas al dinero. Inyectamos la condición que obtuvimos en 7 en esa sumatoria que tenemos ahí. Y lo que encontramos es precisamente que se nos cancelan cada uno de los P sub J, porque 7 define la relación para todos los J distintos del dinero, y como M entre K es una constante para el subíndice que tenemos, entonces los podemos sacar de la sumatoria, y nos queda la suma de todos los beta sub J, desde J distinto de M hasta N, pero ya sabemos cuánto nos da eso, y es 1 menos K. Ok, y ya básicamente nos queda todo masticado. Nada más tenemos que multiplicar y dividir por K, esa M que nos quedó sola, para que nos quede el mismo denominador, y nos va a quedar en 9 K por M más M menos K por M, todo partido por K. Y en última instancia llegamos a la condición que tenemos en 10. Pero aquí es importante invocar a este señor que tenemos acá, de ese aspecto tan amigable, Gorman. En particular el teorema de agregación de Gorman. Eh, eh, el teorema lo que nos dice es que el que, el que los individuos tengan funciones de utilidad indirecta que satisfacen la forma polar de Gorman es condición necesaria y suficiente para tener un agente representativo en esta economía. Bueno, seguro ya muchos lo saben, pero la forma polar de Gorman básicamente es que la función de utilidad indirecta sea igual a una función A de precios que sea particular a cada individuo, más más la cantidad de ingreso de cada individuo particular, eso también le es propia, multiplicada por una función de precios que les es común a con una función de precios que les es común a todos los individuos. Esto lo que logra es básicamente que si construimos una función de utilidad agregada,
como esa función BDP es común a todos los individuos de la economía, al final vamos a poder formar una nueva función de utilidad que se tome como si estuviera devengando satisfacción de una canasta de consumo que se elige sobre la suma de los ingresos nominales de toda la economía. Y bueno, eso lo que logra, la particularidad que tiene, es que las dificultades de construir un agente representativo se encuentran en el efecto ingreso. Entonces, como esa función permite linealidad para las curvas de Engel, básicamente permite que esas redistribuciones de ingreso real producto de variaciones en los precios se ajusten y a fin de cuentas no hagan que se choquen entre sí los mapas de curvas los mapas de indiferencia de los individuos cuando estamos considerándolos en el agregado. Y bueno, como toda función homotética, en teoría del consumidor eso no tiene tanto peso como en teoría de la producción, pero a fin de cuentas la función de utilidad indirecta conserva la forma. Como toda función de este tipo, satisface el hecho de que esa función A sub I, que es común a todos los individuos, queda en solitario, digamos, queda nula, y nos queda una función que es el ingreso nominal multiplicado por una función de precios. Y en el caso de la Cobb-Douglas es una productoria que depende del vector de precios y de los parámetros de preferencia. Entonces podemos construir un agente representativo trivial por medio de la función de utilidad tipo Cobb-Douglas, y así es como pasamos de 10 a 11. La demanda por dinero nos queda que es K veces M minúscula, y ese M minúscula lo podemos tomar como el, lo podemos tomar como el ingreso nominal de la economía, es decir, P por Y. Okay. Y acá es donde ya tenemos un sentido de implicación, que es eh, preferencias tipo Cobb-Douglas nos llevan a la ecuación de Cambridge. Pero bueno, quienes se hayan leído el artículo seguro van a pensar, bueno, pero yo aquí me siento estafado porque a mí acá me prometieron doble implicación, me prometieron concomitancia. Y yo creo que este resultado es sumamente sensible al teorema de Brum-Mantel-Sonnenstein. Digamos que alguien dice eso. Ok, y bueno, la cuestión es que sí hay mucha solidez en un sentido de la implicación. ¿Por qué? Porque las preferencias que son estrictamente convexas tienen la particularidad de que siempre tienen solución única. Bueno, el modo de demostrar eso por contradicción es asuma que más de una canasta es solución del problema del consumidor. Entonces, una canasta combinada de esas dos que también sea asequible para el individuo le va a generar mucha más satisfacción, y eso va a negar el hecho de que las canastas iniciales también eran solución. Ok, pero la cuestión es que a pesar de que ese sentido de implicación sea bastante sólido, eh, la realidad es que este teorema no es sensible al teorema de Brum-Mantel-Sonnenstein. Bueno, yo seguro muchos sabrán, los diálogos eran un modo muy popular de presentar ideas filosóficas, tal vez donde más claro sea es en los textos de San Agustín y de Hipona, seguro por la gran influencia platónica que tenía, pero la cuestión es que el modo en que él presentaba su análisis siempre era de, yo tengo este argumento, usted me podría decir esto, pero yo aprovecho para decirle de una vez a usted que lo que usted me comenta no es válido. Ok, y bueno, acá podríamos hacer eso, traté de hacer eso también por el miedo que me daba que me hicieran una pregunta tal vez muy complicada sobre esto. Entonces prefería aclararlo una vez. Y es que, bueno, el teorema de Brum-Mantel-Sonnenstein, tal vez el modo más explícito de presentarlo sea como lo subtitulan Mascola letal, que es
digamos, la traducción sería todo se vale, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente el teorema de Euro-Mantel-Sonnenstein, hay dos modos de presentarlo. Uno es decir, las funciones de oferta y demanda en el modelo Arrow-Debreu pueden tomar cualquier forma. El otro modo de presentarlo es, sea una correspondencia de precios a la que se pueda considerar una función de exceso de demanda, siempre va a haber una economía que pueda ser representable por medio de esa función de exceso de demanda. Ok, entonces, bueno, eso hace sumamente complicado definir sentidos de implicación, perdón, definir sentidos de implicación tanto de suficiencia como de necesidad en cuando se habla de macroeconomía microfundamentada. Ok, pero bueno, el primer lugar, un modo de romper esto es considerar a todos los individuos como iguales. En ese caso no se satisface el teorema de Ebreu-Mantel-Sonnenstein, porque a fin de cuentas la función de demanda es por necesidad el resultado de las preferencias de cada uno de esos individuos particulares que solo se diferencian en el ingreso nominal que les tocó. Ok, y bueno, a pesar de que las funciones de utilidad tipo Cobb-Douglas sean sumamente sugerentes y bueno, que básicamente, bueno, aquí entre nos, bueno, no creo que a nadie le importe, pero es mi función de utilidad favorita, porque todos los desarrollos que uno pensaría que son como lógicos o consecuentes, por ejemplo, la ley de la utilidad marginal decreciente, se pueden encontrar, la preferencia por la variedad también, la no saciedad, se pueden encontrar en la función de utilidad tipo Cobb-Douglas. Pero a pesar de que tenga todas esas cuestiones sugerentes y cuando se la presenta en su manera homotética, traslapándonos a un resultado de teoría de la producción, si satisface las condiciones de INADA, casi cualquier función de utilidad que la satisfaga puede converger a una función de utilidad tipo Cobb-Douglas. A pesar de que tenga todo eso, como dijo el profesor Robles en una clase de microeconomía que me acuerdo mucho, en realidad las funciones de utilidad no son más que una aproximación, y los únicos que pueden tener preferencias tipo Cobb-Douglas seguro fueron Cobb y Douglas. Entonces siempre es bueno dar un poco más de variedad, y para eso perdón, de permiso a la variedad. Y para eso es que nos sirve el teorema de agregación de Gorman, porque digamos, el modo de demostrarlo, o sea, hay muchas formas de demostrarlo, pero uno es, si usted agrega cada una de las funciones de utilidad indirecta y luego toma la identidad de Roy, perdón, y luego aplica la identidad de Roy, a fin de cuentas le va a quedar una demanda agregada de toda la economía en términos del ingreso de todos los habitantes. Okay, haga usted una suma continua, una suma discreta. Y luego, si usted aplica la identidad de Roy a cada una de las funciones de utilidad indirecta particulares, entonces luego cuando las agregue a todas, le va a quedar la función de demanda agregada que había encontrado antes. Entonces, a fin de cuentas, el teorema de agregación de Gorman sirve para permitir que no estemos limitados por el teorema de Mantel-Sonnenstein, porque a fin de cuentas si se aplica el teorema de integrabilidad de preferencias, se puede obtener a partir de esa función de demanda agregada la función de utilidad del individuo representativo. Ok, entonces, al menos en el sentido de la demanda, no tiene sentido, perdón, al menos en el aspecto de la demanda, no tiene sentido arguir en contra de este resultado. Tampoco lo tiene en el sentido de la oferta. ¿Por qué? Básicamente lo que generó esa dicotomía entre modelos de cash in advance y modelos de función de dinero en la función de utilidad, el paradigma sidrowskiano contra el paradigma de Clover, eh, fue el hecho de que el modelo de Arrow-Debreu básicamente solo se centraba en la determinación de los precios relativos, y el medio empleado para
el intercambio no se definía adecuadamente. Entonces, a fin de cuentas, como el modelo de Arrow-Debreu no por decirlo así, no aprende correctamente el fenómeno monetario, sería inapropiado traslapar ese resultado que venga a este contexto. Luego, también se puede decir el hecho de, bueno, no, pero entonces haga usted una economía de dotación, una economía de intercambio y solo tiene ese bien, porque si su resultado es de equilibrio parcial, entonces tiene que eh, eh, tiene que poder construirse una economía de esas. Bueno, también eso sería un fallo por dos motivos. El primero eh, es que una economía de intercambio precisamente es eso, no hay dinero. Y el segundo es que a fin de cuentas, esa correspondencia de precios que usted le quiere hacer al modelo de Rook, a fin de cuentas no hay nada menos competitivo que el mercado del dinero en la actualidad. Entonces tampoco en ese sentido se sostiene. Y el quinto sentido, que es el más importante de todos, es que efectivamente si se satisface el teorema de integrabilidad de preferencias, efectivamente podemos llegar al otro lado también. Y necesitamos que todos los individuos sean iguales. Y la realidad es que no, como he dicho, la realidad, ¿verdad? Hasta ahora lo noto, pero no sé, no puedo evitar. Pero bueno, la situación es que no necesitamos que todos los individuos sean iguales. A fin de cuentas, como todos los individuos son tomadores de precios, a fin de cuentas, esa función BDP de los individuos está determinada en última instancia por el producto de varios alfa subis. ¿Ok? Y para que coincidan todos, hay infinitas posibilidades de múltiplos que satisfagan el que esa función sea idéntica para todos los individuos. A fin de cuentas, porque están determinadas exógenamente las preferencias. No se puede, por decirlo así, calzarlas con una ecuación adicional que nos permita solventar el sistema, solventar lo indefinido del sistema. Ok, ¿cómo aplicamos la integrabilidad? Siguiendo un proceso similar al que emplea Martínez-Giralt para una Cobb-Douglas genérica. Como la Cobb-Douglas tiene esa propiedad tan bonita de que siempre queda el ingreso en la demanda marshalliana como por aparte, si empleamos los teoremas de dualidad del problema del consumidor, esa M tiene que ser igual a la función de costo mínimo. Y esa demanda marshalliana tiene que ser igual a la demanda higgsana en equilibrio, porque la función de tipo Cobb-Douglas es cuasi cóncava y satisface la no saciedad. Entonces, empleamos ahí el lema de Shepard para que nos quede igual a la derivada de la función de costo mínimo con respecto al precio J que tomemos en consideración. Entonces, pasamos a dividir la función de costo mínimo y ¿qué es lo que nos va a quedar? Es el inverso de una función multiplicado por su derivada con respecto a una variable. ¿Ok? Integramos a los dos lados y ¿qué es lo que nos va a quedar? Precisamente una función logarítmica. Si hacemos eso para todas las combinaciones de demandas particulares, con lo que nos quedamos es con una función que depende de parámetros preferenciales, precios y una constante de integración. Pero esa constante de integración coincide con el nivel de utilidad U barra, digamos, que se encuentra fijo y que buscamos alcanzar como mínimo en un problema de minimización higgsana. Y si se satisfacen nuevamente los teoremas de dualidad del problema del consumidor, que con una función tipo Cobb-Douglas se satisfacen, entonces lo que vamos a tener es que esa U constante tiene que ser igual a la función de utilidad indirecta. Y luego de algunos cuantos despejes, nuevamente tenemos una transformación de función de utilidad indirecta de una función tipo Cobb-Douglas. ¿Okay? Y ahora sí, lo interesante, las implicaciones para la teoría cuantitativa del dinero
y la interpretación. Okay. La más importante de todas es este corolario que viene acá. Necesito retroceder unas diapositivas. Ahí está. Ok. Bueno, vean la expresión que tenemos en 3. Si volvemos a derivarla con respecto a m, es el mismo proceso. Nos queda k-1 al frente y luego nos queda m a la k-2. La cuestión es que como k necesariamente está entre 0 y 1, entonces k-1 es el ponderador que hace que esa función de utilidad sea inferior a 0. Perdón, que esa derivada de la utilidad marginal sea inferior a 0. En consecuencia, el dinero posee utilidad marginal decreciente. ¿Qué modo hay de justificar esto? Una es hacerlo como lo hace Rothbard, que dice la primera unidad monetaria se destina al fin más valioso al cual se la pensaba gastar. La segunda, al segundo más valioso y así sucesivamente. A fin de cuentas, la unidad monetaria a la que renunciamos la valoramos tanto como al fin que la destinamos. Y en consecuencia, así es como se da una interpretación intuitiva a que la función satisface tener utilidad marginal decreciente para el dinero. ¿Qué otras implicaciones tiene también la función de utilidad que tenemos acá? Y yo creo que esta es tal vez en términos de teoría económica la implicación más fuerte que tiene el teorema. En esta figura 1 vemos hacemos una representación de las curvas de indiferencia para el individuo. Acá construimos el conjunto C siguiendo el enfoque de Varian, de que cuando nos queremos enfocar en un bien particular, podemos construir una canasta conjunta para todos los bienes distintos al bien de interés que tomamos en consideración. Entonces, tenemos acá las curvas de indiferencia para el dinero y las alternativas de consumo distintas al dinero. Okay. Y la función de utilidad Cobb-Douglas tiene esta particularidad, que cuando alguno de sus argumentos es 0, la función solo genera utilidad igual a 0. Y por eso es que esa U sub 0 se comporta como una función de utilidad de tipo Leontief de complementos perfectos. Hago el énfasis en comporta. Esto lo discutí con mi amigo José Ignacio González, que creo que nos está viendo, que él me decía, usted no diga se transforma, sino diga comporta, porque a fin de cuentas esa es la gracia de la CES, que no importa en qué localidad perdón, en qué localidad se encuentra usted el mapa de indiferencia, la elasticidad de sustitución es constante, entonces el término más apropiado es comporta. Okay. Y entonces eso nos muestra a fin de cuentas la preferencia extrema por la variedad a la que llega el individuo con preferencias tipo Cobb-Douglas cuando no consume alguna de las dos alternativas, ni dinero ni otros bienes. Y tal vez hasta ahora algunos están pensando, bueno, pero por qué le parece esto lo más interesante? Es porque, eh, como les digo, el hecho de que el modelo Arrow-Debreu no capturara a cabalidad los fenómenos de intercambio de una economía monetaria, hizo que la ciencia económica se dividiera en restricciones de Crowler perdón, de restricciones de Crowler, de Cash in Advance, que básicamente dice, bueno, la gente ocupa dinero previo a realizar transacciones. Ese es el modo en que entra en el sistema económico. Y el modelo siderauskiano, que dice, la gente le genera satisfacción el dinero. Entonces, por eso es que lo demanda. Y este modelo que es sencillísimo, que dispone de herramientas mucho menos avanzadas que lo que en esa línea se ha escrito, es capaz de conjugar los dos paradigmas en uno solo, porque el hecho de que al individuo no le genere satisfacción nunca bajo el cuantitativismo, el consumir solo dinero o el consumir o el consumir solo bienes distintos del dinero, básicamente nos refleja el hecho de que
de que al individuo le genera satisfacción el dinero, por supuesto, porque es reserva el valor, lo protege contra la incertidumbre, pero también bajo el paradigma de cash in advance, le permite demandar las otras mercancías. Si no consume dinero, nunca va a poder tener satisfacción por medio de las otras mercancías. Y en un solo periodo y sin incertidumbre, este modelo logra conjugar los dos paradigmas imperantes en el estudio de la demanda por dinero a día de hoy en las ciencias económicas. Okay. Y también esto responde a una crítica que Mies y Soto le plantearon al modelo sidrauskiano, que era, bueno, ¿y por qué yo tendría que incluir al dinero en la función de utilidad? Porque es una razón válida. Y bueno, precisamente este gráfico, uy, perdón, precisamente este gráfico nos lo enseña. Ok, ¿qué más implicaciones tiene? Bueno, implicaciones para política y la usual de que hay que ser sumamente cuidadoso con el manejo de la oferta monetaria porque posteriormente puede generar en que los individuos valoren menos las unidades monetarias y eso es algo que es posible incluso en el corto plazo. Eh, si no estamos constreñidos a este marco teórico, entonces también podemos ver el efecto Cantillón. El efecto Cantillón básicamente nos dice que como el dinero tiene que entrar en zonas muy concretas del accionar económico, entonces hay gente que lo recibe primero y hay gente que lo recibe después por necesidad. Entonces lo que ocurre es que los primeros individuos demandan bienes y en el periodo siguiente a los individuos que no han recibido esos saldos monetarios de nuevos, entonces perciben precios ya alterados. Entonces eso genera una redistribución de la riqueza que en última instancia lo que nos dice es que los cambios en la oferta monetaria no solo alteran los precios nominales, sino que también alteran los precios relativos. Bueno, hace unas semanas, gracias a Dios, ahí me publicaron en página 15 un artículo, un saludo a doña Giseli también, eh, que, básicamente, si quieren ahondar más en esta idea, enseña lo que hace el efecto Cantillón, particularmente cuando el lugar en el que entra en el accionar económico es el sistema financiero como un sustituto de la oferta de fondos prestables. Okay, y volviendo al marco de análisis en el que estábamos, también esto hay que tomar con pinzas los análisis de bienestar que se puedan hacer a partir de acá, porque en efecto, acabamos de demostrar indirectamente la existencia de una función de demanda hicksiana por dinero a la cual se puede incorporar en las funciones de costo mínimo, pero todas las funciones de bienestar, perdón, todas las medidas de bienestar que podemos encontrar, particularmente el clásico gráfico de oferta y demanda del excedente del consumidor marshalliano, puede no estar analizando correctamente los cambios en bienestar que se están efectuando, porque en última instancia los servicios que le provee el dinero al consumidor son resultado independiente de su cantidad en el mercado. Okay. Y entonces, el hecho de que un aumento en el consumo de dinero le comporte satisfacción al individuo tiene muchísimo más que ver con que sea el resultado de sus decisiones individuales o de su enriquecimiento, porque eso satisface todas las demandas marshallianas de las funciones de utilidad tipo Cobb-Douglas, que son que definen bienes normales que se incrementa el consumo cuando incrementa la renta nominal. Eh, si hay incrementos en la oferta monetaria, lo que podemos presenciar es en uno de los casos que el individuo deje de valorar la unidad monetaria en una cuantía semejante que prefiera reducir su consumo totalmente.
que ese es el caso de la ley de Thiers, la moneda buena sustituye a la mala. En el caso contrario, tendríamos la ley de Gresham, que es que otro individuo tiene otro bien que es líquido, que emplea para transacciones, em, y que prefiere reservarse el otro tipo de dinero que hay en la economía para sí mismo y no para, y no para realizar transacciones. Ok. Eh, y bueno, entonces acá ya tenemos bastantes implicaciones de este resultado, pero también es necesario señalar limitaciones. ¿Ok? Eh, y es una cuestión de responsabilidad decirlo. Mucho de lo que hay en este análisis se fundamenta en la noción de precio del dinero. Entonces, este resultado sirve en gran medida para el cuantitativismo clásico, que no definía un precio explícito, no definía un precio explícito como tal para el dinero. Entonces, hay dos posibilidades para solventar el problema de continuidad y homogeneidad de grado de las demandas marshallianas por dinero. Un modo de hacerlo es con estos dos señores que están acá, que, que bueno, que no son muy queridos en la ortodoxia económica. El de la izquierda es von Hayek, el de la derecha es von Mises, pero bueno, a pesar de que no sean muy queridos por acá, y que por desgracia muchos aportes útiles fueron condenados al ostracismo académico, casi que solo por el herramental, llego a pensar. eh, pero la cuestión es que el resultado se alcance con un precio nominal del dinero igual a 1 demuestra por construcción indirectamente la validez del concepto austriaco de valor interno y valor externo del dinero. El valor interno es la capacidad que tiene el dinero, perdón, el valor externo es la capacidad que tiene el dinero para representar precios nominales. El valor interno es el valor subjetivo que le otorga el individuo a la mercancía dineraria. ¿Okay? Y esto, la verdad, brinda un paralelismo, digamos, y esto, si lo de Smith era una locura, esto lo es todavía más, brinda un paralelismo con la teoría económica marxiana. Marx en los Grundrisse, eh, él define un concepto que por sus siglas en inglés es MELT, pero se traduce como expresión monetaria del tiempo de trabajo. Marx se hace la pregunta, él siempre opera en una lógica de valor trabajo, básicamente y porque no tenía la, porque las condiciones de la época le permitían no percatarse de su error. El dinero no era, como decimos, papel o resultado de mera confianza de los individuos en que van a ser aceptados esos medios para transacciones. Marx dice, ¿cuánto valor representa el dinero? Y sería la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir oro. Pero después se pregunta, ok, pero bueno, ¿cuánto dinero sería capaz de representar el valor? Y eso sería precisamente el inverso del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir oro. El corolario de eso, como bien lo muestra Mosley, es que todos los precios nominales de la economía se pueden definir como el precio relativo entre el valor el trabajo socialmente necesario para producir una mercancía particular y el valor del trabajo socialmente necesario para producir la mercancía de dinero. Entonces, por paradójico que suene, ahí hay una coincidencia entre el concepto austriaco de valor interno y valor externo del dinero, al cual podríamos decir que es que todo precio nominal puede representarse como la razón entre el valor subjetivo que le otorgan los individuos a una mercancía en particular con respecto al valor subjetivo que le otorgan al dinero, es decir, el valor interno del dinero. ¿Okay? Y el otro modo de verlo, aunque sea en un paradigma mucho menos general, es de nuevo seguir el aporte de Varian y definir este concepto, definir este contexto n-dimensional en términos de solo dos mercancías. ¿Okay? Y el modo de hacerlo, el modo de hacerlo lo que nos deja es que a fin de cuentas
el teorema se satisface con un precio nominal del dinero igual al inverso del nivel general de precios. Entonces, eh, por un, eh, por un lado, en el primer escenario solucionamos el problema de continuidad y homogeneidad de las demandas marshallianas con el concepto de valor interno del dinero. Y en otro, solucionamos el problema directamente con el inverso del nivel general de precios. ¿Ok? Y esto nos permite señalar las limitaciones que tiene el resultado. Si consideramos como precio del dinero a la tasa de interés, no se satisface. Y eso es una limitación, en efecto, eh, dependiendo de quién lo juzgue, pero yo no considero que sea algo totalmente malo, sino que viene a darle coherencia interna a todo el armatoste teórico que crearon los economistas clásicos, porque la demanda por dinero no está determinada por la tasa de interés, sino que la tasa de interés determina el equilibrio en el mercado de fondos prestables, porque refleja la valoración de los bienes futuros en términos de bienes presentes. Entonces, esto lo que hace es darle una coherencia interna o terminar de solidificar eh, todo el aparato que construye la economía clásica. Ok, otra advertencia que es necesaria a la hora de interpretar estos resultados es que no se confunda al dinero con la riqueza. La riqueza es capacidad adquisitiva. ¿Ok? La riqueza es capacidad adquisitiva y el dinero es un medio de intercambio de aceptación generalizada. ¿Ok? Entonces, si tomamos a la riqueza como igual al dinero, siempre vamos a tener soluciones de esquina con canastas de puro dinero, y eso de ella es modelable, pero no es plausible. Eh, y luego, tal vez, para terminar, los dos méritos que no han sido mencionados hasta ahora de este resultado son, eh, en primer lugar, que dependiendo del paradigma que empleemos para el precio nominal del dinero, todo dentro de una lógica del cuantitativismo, nos abarca ambas posibilidades. Si se emplea el concepto de valor interno del dinero, se va a estar demandando dinero nominal. Si se emplea el inverso del nivel general de precios, se va a estar demandando dinero realmente. En el primero de los casos se valora el dinero porque es capaz de comprar mercancías. En el segundo caso se valora el dinero por las mercancías que es capaz de comprar. Y finalmente, este trabajo viene a afianzar y a poner un ladrillo más en el edificio que se viene construyendo para fundamentar microeconómicamente al cuantitativismo. Y la particularidad que tiene en este caso es que ya no precisa acudir a ese supuesto tan irreal de que los individuos se deshacen completamente de sus excesos de liquidez en el mercado de bienes, y que eso es lo que permite la inflación. Acá lo que permite la inflación es directamente el hecho de que al incrementar la oferta monetaria se valora mucho menos la cantidad de dinero que se tiene disponible. Y bueno, esta es la bibliografía tanto de la exposición como del trabajo. Lo único que se añade es el trabajo de Rubli. Y bueno, nuevamente quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron hoy. De nuevo agradecerle a la escuela y a la asociación por el espacio, al profesor Robles por todos los conocimientos que me dio, a- a mis amigos, particularmente a Saúl, que me ayudó a practicar la exposición, y a José Ignacio por darme todas esas aclaraciones formales, y a la Escuela de Montes de Oca, y particularmente a mi familia, especialmente a mi papá, que bueno, que siempre le quise enseñar esto, y bueno, ahora lo está viendo desde el mejor lugar posible. Bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron con nosotros, y
Y sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Me sentí como una clase, como un laboratorio de micro. Si alguien tuviera alguna duda, alguna consulta, algún comentario para Marco, pueden abrir el micrófono y hacer la duda o bien escribirle en el chat y yo se la leeré a Marco. No sé qué Sí, dice. sí, claro, puede hacer un comentario, dice José Ignacio González. Eh, a mí, sí, Sí, claro. gracias. No, yo solamente quiero felicitar a Marco por el empeño. Me impresiona y, bueno, reiterarle eh, esa admiración que siento por un joven que ha hecho un trabajo excepcional y que a veces cuando yo leía sus artículos que me enviaba, yo no estaba tan segura de que él los hubiera escrito porque estaban tan extraordinariamente impecables que yo me quedaba sorprendida. Pero bueno, me alegra mucho, Marco, haber podido estar aquí y ser testigo de este gran momento de esto que, que acabas de presentar, que por supuesto yo no lo entendí, pero estoy segura que todos los demás sí lo hicieron. Y imagino que habrá alguna versión para que la gente que, como yo, que no conocemos de economía, podamos sacarle provecho a esta material tan valioso que nos presentaste. Muchísimas gracias, doña Giselle. José Ignacio González escribe en el chat que si puede hacer un comentario. Y sí, adelante. Hola Marco, Hola, José. muchas felicidades de nuevo. Bueno, ya yo había leído el artículo, ¿verdad? Y lo revisamos ahí antes de que se aprobara. Entonces, muy empapado ahí, ¿verdad? De todas las comentarios ahí. Espero poder seguir leyendo a usted. Y no, recalcar la importancia de este artículo en un entorno donde se está volviendo a despertar el interés en la macroeconomía de los microfundamentos, como de Manuel Farhi, que en paz descanse, que se nos fue muy antes, que estaba tratando de igual fundamentar otra vez, retomar un hito histórico de todo esto de la fundamentación microeconómica y todas las interrelaciones entre los sectores, pero a nivel macro, y siento que también vale la pena volver a hablarlo a nivel monetario. Entonces yo sé que usted va a llegar súper lejos y va a poder hacer ese trabajo, ¿verdad? Tan grande que toca hacer, pero en el nivel monetario, desde una perspectiva histórica que siempre se le ha admirado a usted y creo que está volviendo a estar en boga pues toda esa tendencia y espero ahí en el futuro poder colaborar con usted y de nuevo muchas felicidades, un orgullo y un honor ser su amigo también. Muchísimas gracias, José. Lo mismo digo. Hola, buenas, Marco. Hola, Erika, Erika. ¿cómo estás? Muy Bien, ¿y usted? orgullosa de vos. Bien, gracias. Muy orgullosa de vos. Tal como lo dijo doña Giselle, pues algunas cosas entiendo, otras no. No soy especialista en el tema, pero me siento muy orgullosa y te felicito por tu trabajo. Muchísimas gracias. Marco, yo le tenía una consulta. Supongo que Sí, señor. esa condición de que se cumpla el problema de maximización sin condición de esquina nos indica que las utilidades marginales del ingreso son iguales a cero. Esto es totalmente consistente con el hecho de que el supuesto clásico vea la neutralidad monetaria, ¿cierto? Eh, sí, o sea, digamos, es que a fin de cuentas siento que tal vez ¿cómo se llama? Eh, como
muchas veces el modo de analizar teoría del consumidor es como asumiendo ciertas condiciones de regularidad, entonces muchísimos parámetros los parámetros preferenciales no suelen ser variados y ni siquiera derivables, pero al menos en ese aspecto que lo comenta usted, sí, efectivamente la neutralidad, perdón, el tema de homogeneidad de grado cero encaja en ese ámbito de la neutralidad monetaria, como dice usted. Ok, gracias. No sé si alguien más quisiera algún comentario o el profesor Robles quisiera cerrar para ya ir terminando el conversatorio. Sí, sí, muchas gracias. En realidad, yo comprendo que lo que dice Giseli, en el sentido de que puede ser que no se entienda estrictamente el trabajo que Marco ha hecho, pero cualquier persona que oye esta conferencia se da cuenta de que estamos hablando de una persona que está totalmente preparada en este tema. O sea, que Giseli me sorprende que me diga que cuestionaba de que los artículos que Marco enviaba a opinión de la Nación le parecían que no eran escritos por él, más siendo un estudiante. Es que no es una situación ordinaria el hecho de que podamos tener un desarrollo de este tipo en una época tan temprana dentro de la carrera de economía. Entonces, con solo oír la conferencia, a pesar de que puede ser que el trabajo de Marco no sea comprensible para muchas personas, incluso estudiantes de economía, queda en evidencia de que estamos lidiando con una persona que se ha metido profundamente en el análisis de estos temas y que sabe de lo que está hablando. Entonces, a mí me parece que la presentación ha sido extraordinaria. El grado de profundidad al que así ha llegado en estos términos es excelente y me parece también muy bien que Marco también se haya apoyado en otros estudiantes, otros compañeros en este tema, porque justamente de esta interrelación nos beneficiamos todos, todos vamos aprendiendo y todos vamos desarrollando mucho más nuestra escuela para hacerla mucho más conocida, no solamente en la región, sino entre las mejores universidades, como les mencioné al puro comienzo. No me queda más que volver a felicitar a Marco y agradecerles a ustedes la presencia el día de hoy. Realmente me gustó mucho la charla y el muy bien expuesto para el grado de complejidad que implica. Muchísimas gracias, profesor. Yo solamente quiero hacer una aclaración, don Edgar, y era por la edad, ¿verdad? Yo Sí, cuando, claro. sí, exacto, por la edad, porque me parecía extraordinario y bueno, Marco y yo tenía que conversar porque tenía que estar segura de que él los había escrito y me parecía una cosa y bueno, tanto así que lo pasé para página 15, ¿no? De foro lo pasé para página 15 porque sus aportes son valiosísimos y además tiene otra gran virtud y es lo que decía Ortega y Gasset con respecto a los filósofos, ¿no? La cortesía del filósofo es la claridad. En este caso, la cortesía del economista es la claridad. Si poder poner en un artículo de opinión para personas que no manejan la materia de forma tan clara como también lo sabe hacer él. Es que además tiene esa habilidad para comunicar lo que él sabe. Y eso para mí es fundamental para las publicaciones y creo que también es fundamental para que pueda llegar a mucha más gente. Sí, muy Muchas bien. gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias a Marco por presentarnos de una forma tan clara su trabajo y muchísimas gracias al profesor Robles por aportarnos sus comentarios. Con eso concluiríamos el coloquio del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes, felicidades. Buenas tardes. Muchas gracias. Que les vaya bien a todos. Hasta luego.